Sí, señor, y es que vamos a atacar un tema que sin duda alguna todos hemos escuchado, todos hemos conocido y tenemos invitadas por partida doble. Por un lado, vamos a recibir a Jimena Mayorga, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Y por otro lado, vamos a recibir a la actriz Camila Jurado, a quien por estos días vemos en la novela Pa' Quererte, que nos contará su proceso con esta enfermedad que vamos a tratar, que gracias con la ayuda de especialistas hoy puede servir de ejemplo, de apoyo para personas que están pasando por un proceso similar. Recibimos con un bravísimo a nuestras invitadas. Doctora Jimena Bienvenidas. Mayorga y Camila Jurado. Doctora Jimena, bienvenida. Buenos días, ¿cómo me le va? Gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Camilita, la última vez que nos vimos estábamos observando pájaros. Qué rico plan, sí. Tan bella, bienvenida también. De aves. Bueno, doctora, vamos a hacer esto bien propositivo, bien práctico para que los televidentes aprendan de una vez de qué se tratan estos trastornos alimentarios o alimenticios. ¿Cuál es el término correcto y esto de qué se trata, doctora Mayorga? Bueno, creo que la mejor forma de llamarlo sería los trastornos de la conducta alimentaria o del comportamiento alimentario. Perfecto. Porque en realidad de lo que hablamos es de la forma en que comemos, cómo nos relacionamos con la comida y lo que pensamos que hace la comida en nosotros. Entonces esa sería la mejor forma. Lo primero es entender que son una enfermedad mental y que como tal tienen un impacto en tu salud física y tu salud mental, en tu bienestar, en tu vida social y entendiendo que son una enfermedad, pues hay que tratarla como tal y abordarla como tal, no como una moda, ni como un capricho, ni como es algo muy serio y que requiere un abordaje y un tratamiento igualmente serio. Doctora Jimena, ¿a quiénes en la población afecta más este tipo de trastornos? Generalmente se supone que a las mujeres porque estamos más pendientes como de la parte estética. ¿Y entre qué edades se pueden presentar? Bueno, en realidad puede afectar a cualquier persona, hombres y mujeres, niños, adultos. Yo he tenido pacientes desde 8 años hasta 60 años. Pero sí es claro que a las mujeres jóvenes, adolescentes y adultas jóvenes es a las que más afecta, o yo diría más bien en quien más se diagnostica, porque es más fácil que una mujer consulte y porque es más evidente la enfermedad en una mujer, pero en realidad podría afectar a todo el mundo y día a día estamos viendo un mayor impacto en los hombres que tradicionalmente pensábamos que no se enfermaban de esto, pero cada día es mucho más frecuente. Camila, creciste escuchando cosas como eso no te lo comas, eso engorda, lo bonito es lo estético es lo delgado y una cantidad de cosas que la sociedad y la propia familia nos empiezan a inyectar en nuestro cerebro desde muy pequeñitos. Hablemos un poquito de esa primera experiencia en la relación con la comida. Es que creo que es muy normal para muchas personas, creo que para todas, que desde pequeños la comida no se vea como, ok, es importante que aprendas a comer porque te va a afectar en tu salud. Más allá de eso, es más común escuchar, no, no comas esto, lo que tú dices, no comas esto porque te vas a engordar, no, esto tiene mucha grasa, no, esto es harina, llamando por ejemplo al arroz que en realidad no es una harina, ¿sí me entiendes? Como que se habla desde el desconocimiento y desde esto te va a afectar físicamente, lo cual no va a ser bueno para ti, cuando en realidad creo que a estas personas que comentan también les hace mucha falta como el conocimiento nutricional real de la comida. Y obviamente pues vivimos en una sociedad donde el físico es lo más juzgado y lo primero que se ve y por donde creo que muchas personas agarramos para juzgar a alguien más, por lo tanto nos juzgamos a nosotros mismos de la misma manera sin darnos cuenta. Entonces creo que ese ha sido como el primer acercamiento con la comida de mucha gente, pero digamos algo pues, que he aprendido es que también hay personas que están más propensas a caer en un trastorno alimenticio, que eso pues obviamente lo explicará mejor Jime, ya sea genéticamente o los eventos que pasen en la vida de la persona. Y pues lamentablemente muchas personas pues terminan en un callejón sin muchas veces encontrar la salida. Doctora Jimena,
Existen diferentes tipos de trastornos alimenticios. ¿Podríamos empezar a hablar cuáles son los más comunes para empezar a visibilizarlos? Sí, hay varios, son muchos más de los que conocemos comúnmente, pero digamos que los más conocidos, los más famosos son la anorexia, la bulimia y hay otro también que tiene cierto grado de frecuencia que es el trastorno por atracones. Esos son los tres más comunes. La anorexia se caracteriza fundamentalmente por una conducta alimentaria restrictiva, eso quiere decir una disminución en la ingesta o una selectividad en la ingesta de los alimentos. La bulimia, aunque también tiene componentes restrictivos, lo que se caracteriza es por la presencia de atracones, que son como momentos de conducta alimentaria desbordados, descontrolados, donde como usualmente lo que no comí mientras me restringí. Son momentos muy desagradables, no son momentos que ocurren en público, no son como cuando estoy en un asado y comí un poquito de más, no, son momentos de voracidad que generan mucha culpa y que hacen que busque maneras de compensar ese exceso, digámoslo así. Y esas maneras de compensar son restringir más, o sea, dejar de comer, hacer ayuno, vomitar, laxarse o hacer ejercicio compulsivo. Si nos damos cuenta, siempre pensamos que la bulimia es solamente el vómito y en realidad el vómito es solamente una parte de lo que es la bulimia. Y el trastorno por atracones, también hay atracones, pero no hay compensación. Y una cosa muy importante es que no tenemos que catalogar a las personas con esta enfermedad simplemente por su apariencia física, porque se vean muy delgadas. No, ella no está enferma porque no se ve delgada. En realidad, las personas que tienen estos trastornos pueden tener un peso normal e incluso tener sobrepeso. Ok, eso es interesantísimo lo que estás hablando. Cami, ¿en qué momento, después de esto que nos has contado, de que hemos vivido y sufrido todos, el tema con la comida, la aproximación, la relación, ¿en qué momento tú dices, algo aquí no está bien? Acepto que algo no está bien, está cambiando mi temperamento, dónde estabas, qué estabas haciendo y cuáles fueron esas primeras señales de alarma para decir, wow, aquí pasa algo y tengo que empezar a buscar ayuda. Bueno, digamos que en el colegio pasaban muchas cosas respecto a la comida y a mi físico que yo decía, ok, esto no es, o sea, esto no es tan chévere, pero tampoco es tan malo. Al fin y al cabo pues vivía con mis papás, estaba acompañada y dentro de todo nunca llegó a ser, digamos que, tan visible, ni para mí ni para las personas que me rodeaban. Cuando yo me fui a vivir a Nueva York a estudiar actuación, ya llevaba 3 años allá y en el tercer año, digamos que yo tuve un cambio de mentalidad a, ok, ya voy a dejar de ser tan desjuiciada porque a mí me gustaba mucho salir, digamos con la comida era muy desordenada, entonces yo decía, no, yo llegué acá para demostrarle a las personas que me quieren que soy capaz de hacer lo que vine a hacer acá. Y me fui a el otro lado, que era ser una persona súper estricta con la comida, con el ejercicio, con mi trabajo, con el estudio. Entonces estudiaba, o sea, no salía de mi casa, no salía con mis amigos y era un comportamiento muy obsesivo por todas partes. Miren que ni siquiera era con la comida, hasta con la plata. Yo no me gastaba un chicle porque necesitaba ahorrar como toda la plata y era como todo muy, muy controlado. Y ya llegó un punto donde yo nunca me di cuenta de que me estaba bajando tanto de peso. En realidad siempre usaba como la misma ropa grande, entonces como que nunca me di cuenta. Pero sí me empecé a dar cuenta de que, digamos, no sé, salía de mi casa solamente a ver gente comer en restaurantes, por ejemplo. Wow. Me sentaba en un restaurante a ver menús, pero no pedía nada. No salía con mis amigos, me daban, no sé, me invitaban a comer a algún lado y yo me inventaba cualquier excusa. Yo decía, creo que esto ya no es tan normal. Y una vez estaban como haciendo mercado y una señora sin culpa me empujó y no sé, pues las personas que me conocen saben que yo en realidad soy una persona muy tranquila y odia los conflictos y ella medio me tocó y le empecé a gritar en español, pero con una vaina que yo decía, o sea, esta no soy yo. Y ahí dije como, uy, algo tal vez no está muy bien conmigo.
Y es importante, Camila, resaltar que a tu llegada a Bogotá, a Colombia, fue tu familia también la que empezó a notar esos cambios, tu irritabilidad, tus cambios de comportamiento, no quiero salir con nadie, me encierro. También en la familia es importante porque muchas veces uno está ahí y uno no se da cuenta, pero los de afuera están viendo y te lo están diciendo de alguna manera directa y honesta, ¿no? Sí, yo creo que para mis papás fue muy duro el choque. Igual ellos notaban como mi ánimo cuando hacíamos llamadas. Ellos me decían como, pero tú estás bien. Y obviamente físicamente, más allá de verme más delgada, me veía muy demacrada. Y obviamente la tristeza y como esa apatía hacia el resto del mundo y de las cosas se nota físicamente también muchas veces. Entonces, claro, fue un choque muy grande para ellos y pues claro, como ha sido tan, no sé, como es tan complicado muchas veces hablar de la salud mental, o por ejemplo, en la generación de mis papás nunca se hablaba de la salud mental, pues ellos no sabían por dónde acercarse y ni siquiera entendían cómo qué tenían que hacer. Cami, gracias, gracias por compartir tu experiencia y además, doctora Jimena, acá estamos viendo que se manifiesta este tipo de enfermedades sobre unos ejes centrales. Cuéntale a los televidentes sobre cuáles nos tenemos que enfocar para empezar a hacer detección, sobre todo las personas que están de apoyo, los familiares, los amigos. Sí, siempre pensamos que solo se nota en la manera en que comes o cómo te deshaces de la comida, pero en realidad eso es solamente uno de los ejes, la manera en que escojo los alimentos, que como, y un poco como decía Cami ahora, todo lo relacionado con la comida. Entonces evito ciertos restaurantes o siempre pido lo mismo en los restaurantes, o las actividades sociales, que son casi todas, que tienen algo de comida, las evito. Bueno, la comida se vuelve un problema. Ese es el eje uno, la comida. El eje dos, podríamos decir que es el cuerpo, la relación que tengo con el cuerpo, la percepción distorsionada que tengo yo de mi propio cuerpo, viendo algo que los demás no ven. Veo la forma y el tamaño de mi cuerpo de una manera diferente, totalmente distorsionada, cuando en realidad lo que tengo, el cuerpo que tengo es totalmente distinto. Eso es algo así como lo que vemos en las imágenes típicas de internet de una persona súper delgada, en el espejo se ve obesa. Es algo así le pasa a los pacientes. Y en ese sentido, entonces, si mi relación con el cuerpo, si mi percepción del cuerpo es alterada, pues no me quiero vestir de cierta manera, no me quiero exponer de cierta manera, entonces odio la playa, odio tierra caliente, porque significa mayor exposición, mi sexualidad se ve afectada porque implica la exposición del cuerpo, la manera en que me visto empieza a cambiar, usualmente con ropa que no muestre o que sea muy holgada, y el tercer eje es el estado emocional, un poco lo que decía Cami, la irritabilidad, la tristeza, el aislamiento social, la intensificación de ciertas características de la personalidad como la psicorrigidez, el control, el perfeccionismo, la competitividad, o en algunos otros casos la impulsividad, la emotividad, como ser muy sensible. Y eso tiene todo un impacto en mi funcionamiento social, en mi funcionamiento académico, en mi funcionamiento laboral, porque claro, mi nutrición no es la misma, entonces no soy tan creativo, no soy tan productivo, y socialmente se limita mi interacción y eso hace que ya no sea la misma, como decía, ya no soy la misma. Digamos que eso serían, no es solamente la comida y el cuerpo, si ustedes se dan cuenta de esto, permea todas las áreas de funcionamiento de un ser humano. Eso está muy interesante, eso está muy profundo, eso está bueno, estamos aprendiendo todos porque es un tema del cual no se habla mucho y es el tema de la salud mental. Sandra Mazuera, ¿cuándo vamos a desmitificar el tema de ir a buscar ayuda cuando necesitamos, no solamente en un trastorno de la conducta alimentaria, sino en cualquier aspecto de nuestra vida? Sí. Doctora Jimena, es importante siempre trabajar en la prevención y es por eso que también pues, conocemos que son multifactores los que llevan a tener este tipo de enfermedades, pero tienen que haber unos más específicos para que nosotros podamos trabajar en ellos. Bueno, hay uno que es muy importante y no podemos trabajarlo y es la vulnerabilidad genética.
Esta es una enfermedad que tiene un componente genético, digamos, es hereditario. Entonces, la manera, digamos, de combatirlo podría ser hacer conciencia de nuestro riesgo para evitar cierto tipo de conductas. El hecho de tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria o cualquier otra enfermedad, depresión, ansiedad, anorexia, alcoholismo, drogadicción o cualquier otra enfermedad, ya nos hace estar alerta frente a algunas conductas, algunos cambios de comportamiento. La mejor manera de prevenir cualquier trastorno de la conducta alimentaria es no hacer dietas, no hacer cambios en la alimentación que no estén indicados médicamente, y muchísimo menos en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Entonces, si somos conscientes de alguna vulnerabilidad, deberíamos cuidarnos aún más de ese tipo de cosas, ¿cierto? Ya que hay otras cosas que no podemos controlar, como por ejemplo el impacto de los medios de comunicación y la presión social, eso no depende de nosotros. Digamos, lo que podemos hacer es construir una actitud crítica al respecto, sin embargo no es tan fácil cuando estamos bombardeados de tantas cosas, pero sí cuidar nuestra salud mental en términos de nuestra expresión emocional, de nuestra interacción social, escoger muy bien con quién nos relacionamos. Y otra cosa supremamente importante es tener un adecuado ambiente familiar. Dentro de los factores que producen esta enfermedad, yo diría que uno de los más importantes es el entorno familiar. A veces pensamos que son las amigas, las malas amigas, las que le pegaron esto a mi hija, o las redes sociales, como se la pasa pegada al celular. En realidad es mucho más importante el entorno familiar, la relación entre padres, ya sean casados o separados, y los roles educativos en la familia. Entonces, una muy buena manera de prevenir sería teniendo un adecuado funcionamiento familiar. Favorecer la expresión emocional, como esta es una enfermedad en donde el centro también son las emociones, velar porque yo pueda hablar y expresar lo que siento sin invalidarlo, sin censurarlo, por de alguna manera decirlo, es otra forma muy importante de prevenir estos trastornos. Marce. Y tener una actitud crítica como papás frente a este entorno, porque a veces el bullying al que tanto miedo le tenemos del colegio y de los amigos, el bullying viene de los papás, de te estás engordando, mira, tienes que cuidarte, así nadie te va a querer, no comas eso que te hace daño. En realidad esa presión a veces viene de los mismos papás, inclusive. Camila, llega el momento de la decisión. Lógicamente, con el apoyo de tu familia, van a consultar un especialista. ¿Cuál es ese primer especialista que escogen para ir y cómo empieza él a guiarte también en una cosa interdisciplinaria, con psiquiatría, etcétera? Hablemos de ese proceso y del paso a paso de este tratamiento de tu salud mental que en ese momento no andaba muy bien. Bueno, pues yo principalmente, como les contaba, que empecé a tener actitudes muy raras. Una de ellas era pues obviamente directamente con la comida, como cuando iba a restaurantes, no sé qué. Y yo veía que también me la pasaba como viendo recetas y cosas así, como restaurantes en Instagram y más, pues viviendo en Nueva York, veía un montón de cosas que hacían, pero nunca me permitía comer nada de esas cosas. Entonces, digamos que yo pensé que principalmente era simplemente ir a nutrición, porque es que algo que pasa mucho con la salud mental es que uno dice, nunca estoy lo suficientemente mal. Yo hice un video hace poquito en Instagram que básicamente era como, imaginémonos que vemos la salud física como vemos la salud mental. Entonces, no sé, una persona se fractura la pierna y le empieza a doler y los demás le dicen, oiga, no es para tanto, pero trate de verle como el lado bueno de la vida, trate, no sé, de aprender a controlar su cuerpo. A todos en algún momento nos duele la pierna. Entonces era básicamente eso, que como es tan, o sea, era tan difícil hablar de la salud mental, yo creía que simplemente yo estaba exagerando. Entonces dije, bueno, tal vez simplemente es ir a una nutricionista a que me diga, esto es lo que tienes que comer y ya. Cuando yo vuelvo a Bogotá y mis papás me ven como me ven,
yo les digo, ok, lo que yo necesito es una nutricionista. Nos vamos a una nutricionista y gracias a Dios llegué a un buen lugar donde la nutricionista me dijo, esto no es de nutrición, esto es de psiquiatría, obviamente acompañada de nutrición, pero principalmente esto no es un tema de que simplemente tienes que aprender a comer y ya. Creo que hay que tener mucho cuidado también a qué lugares vamos, como, no sé, a tratar precisamente un tema como estos, que no sea solamente nutricionista. Porque digamos que de ahí ella me salvó un poco y me mandó donde psiquiatría, nos mandó al lugar donde conocí a Jime y empecé mi tratamiento. Pero cuando yo fui a la EPS a ver si había como la posibilidad de que me ayudaran desde la EPS, porque el tratamiento era muy costoso, la nutricionista de la EPS me dijo, bueno, primero yo estaba en desnutrición y me mandó una dieta completamente restrictiva, sin grasas, sin lácteos. Bueno, yo en ese momento consumía lácteos, sin lácteos, todo como súper medido para, como si yo fuera una niña de 8 o 9 años, que no era lo que mi cuerpo necesitaba en ese momento, así estuviera no en desnutrición. Entonces mucho peor cuando estaba en desnutrición. Y me dice al final, menos mal no fuiste tan tonta y no caíste en un trastorno alimenticio o en algo como en la anorexia. Y yo, si yo no hubiera ido al lugar donde conocí a Jime primero, yo hubiera creído, tal vez sí estoy exagerando, pero como ya había tenido la reunión en ese lugar, había tenido cita con psiquiatra, la psiquiatra le dice a mis papás básicamente eso, como imaginémonos que su hija tiene una pierna rota, usted no la va a mandar otra vez a Nueva York con una pierna rota a que es que tiene que ir a terminar lo que tiene que ir a terminar. Su hija necesita un tratamiento, y creo que ahí fue donde por lo menos tuve como un alivio de decir, ok, esta no soy yo, sí me está pasando algo. Entonces creo que precisamente por eso es tan importante estos espacios de hablar de la salud mental y no esperar precisamente a que estemos en las últimas, o muchas personas que ni siquiera llegan a las últimas, para pedir ayuda. Doctora Jimena, el proceso que vimos en Camila fue de manera efectiva, tuvo una red de apoyo importante, pero si usted tuviera en este momento, y tiene en este momento a muchos padres de familia que están conectados con nosotros, indíqueles el camino regular, el conducto regular que tienen que seguir, sobre todo para que no haya deserción del tratamiento y para que vayan efectivamente donde esa primera persona que va a atrapar a ese personaje, a esta persona que padece la enfermedad, y pues va a ser efectivo. Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que es una enfermedad y que necesita ayuda. En la medida en que yo no haga eso, no hay ningún sistema de salud, ningún tratamiento que sirva, ¿sí? Cuando reconozco, y es más fácil que los papás reconozcan eso que el mismo paciente. Para el paciente es muy difícil reconocer que está enfermo y que necesita ayuda. Pero si los papás o el entorno, la pareja, hace esa conciencia, es más fácil buscar ayuda. En teoría, cualquier profesional de la salud debería saber manejar esto, pero desafortunadamente no es así, porque la gran mayoría de profesionales están muy desinformados frente a esto y manejan casi que los mismos estigmas y prejuicios que la población general. Pero bueno, igual lo importante es consultar. Hay que tener varias cosas claras, que es un tratamiento, como decía Cami, que no depende solamente de un profesional, se necesita que sea un tratamiento interdisciplinario, nutricionista, psicología, psiquiatría, por lo menos. Inclusive a veces se necesitan otros profesionales, pero esos son los que mínimo se necesitan, que trabajen en equipo, que se hablen, que potencien sus profesiones para que la cosa sea más efectiva, porque no sirve de nada como ir a un ladito, ir a otro ladito, porque incluso se empieza a ver como información contradictoria, que eso en una cabeza de una persona que tiene esta enfermedad es demasiado abrumador. Ojalá alguien que sepa del tema, que haya tenido algo de experiencia, y un tratamiento que permita que todo el mundo se involucre, la familia. No es una cosa solamente del paciente, como pon de tu parte, ayúdate, sino que aquí necesitamos mucha ayuda, particularmente de los papás. Entonces tiene que ser un tratamiento que permita formarse,
informarse de esta enfermedad para poder hacer mi mejor parte. Yo siempre le digo a los papás de las pacientes que esto es como un trípode en donde, obvio, el paciente tiene un rol, la familia tiene un rol y los profesionales otro rol. Pero siempre consultar, informar a su EPS o a su asegurador y si tiene las posibilidades, consultar a alguien con mayor experiencia. Pues muchísimas gracias a la doctora Jimena por esa recomendación, por esa guía, por ese ABC. Cuando ocurre este sitio, este trastorno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Camila, dos cosas. Contundente, mensaje final con respecto a este tema, porque tenemos que reservar un par de minutos para hablar de Juliana en Pa' Quererte, porque si no, el público nos va a linchar vivos aquí. Así que por favor, Cami, mensaje final para el público de la familia y entramos al tema de Pa' Quererte, ¿te parece? Total, listo. Bueno, pues primero que todo, lo que les decía al principio, muchas veces cuando empezamos a juzgar a las demás personas, principalmente con el físico, eso mismo hacemos con nosotros. Entonces, de verdad, empezar a evaluar, y esto es un trabajo de todos los días, independientemente de que ya estés recuperado, que estés en un momento donde esa enfermedad ya esté en el pasado, o así ni siquiera estés pasando por ahí, empezar a trabajar en qué es lo más importante que tú ves en las personas, qué es lo más importante que ves en ti. Porque, digamos, en mi caso fue muy no reconocerme en algún punto y reconocerme simplemente por lo que se veía externamente. Entonces creo que, bueno, primero eso y segundo que es un trabajo de todos los días donde no estamos solos, entonces no les da miedo pedir ayuda. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora Imagino sí. que la doctora se está viendo Pa' Quererte, que está muy pendiente. Obvio, soy la fan número 1 y mi familia, mi novio, todo el mundo. Y qué Claro. bonito que veas también a la persona que has ayudado ahí esté prosperando y esté siendo exitosa. Le estás dando vida a una Juliana que es de amores y odios, pero que también está dejando un mensaje importante, Cami. Sí, sí, yo con Juliana he aprendido un montón porque digamos que lo primero que a mí me pasaba por la cabeza era juzgarla, como creo que lo han hecho la mayoría de televidentes, pero cuando uno hace un personaje precisamente tiene que entender por qué hace lo que hace y por qué se comporta de la manera que se comporta, lo que llamamos empatía. Y digamos, Juliana es una persona que le cuesta mucho pedir ayuda y le cuesta mucho aceptar que no puede con todo. Y eso le hace pues tener problemas con su familia y sobre todo cuando viene de una familia tan unida dentro de todo que de la nada se rompe siendo una niña y luego más encima le llega una responsabilidad gigante que para ella nunca fue una opción. Ella era una niña que de verdad pensaba era yo quiero estudiar, yo quiero trabajar en tal cosa y lo último en lo que pensaba era una niña, entonces eran como aprendizaje, tan aprendizaje, tan aprendizaje y con el tiempo, después de muchas embarradas, pues está aprendiendo a decir vengan, creo que necesito una mano. Pero aquí hay unas raíces, Camila, aquí hay unas raíces de separación de los padres, aquí hay unas raíces de infidelidad por parte de la mamá, un poco de abandono, aquí hay unas raíces, esto no es casual, esto no pasa de la noche a la mañana y ahí hay un tema profundo también que tendríamos que analizar con un poquito más de tiempo, porque Juliana no es así porque un día se levantó y dijo, ay ya, no quiero ser mamá, no, tiene una historia familiar y unas rupturas que marcan un poco ese camino. Sí, pues es que lo que hablábamos precisamente los comportamientos de las personas no salen de la nada. No es que lo que tú dices, un día me levanté y de la nada odio a todo el mundo. Algo que precisamente sumó en su decisión de definitivamente no quiero tener esta hija es que está pasando por muchos abandonos. Primero el de la mamá, que creo que es el que más duele, y segundo, pues el de la única persona que en ese momento era como su familia más cercana y con quien iba a enfrentar todos estos problemas con su hija. Entonces, o sea, apenas pasa esto, ya dice, si yo tengo esta mamá, posiblemente yo sea la misma mamá. Ella sabe que no está siendo una muy buena persona con las personas que la rodean, entonces ella dice, yo le voy a dañar la vida a esta niña, yo no quiero hacerle eso tampoco.
Y obviamente muchas de estas cosas ella no las exterioriza, cosa que nos pasa a muchos. Preferimos tragarnos y tragarnos las cosas hasta que explotamos y ni siquiera nos damos cuenta de todas las cosas que hemos tumbado porque pues no nos enseñamos también a hablar y a ser honestos con lo que sentimos. Ay, pues ahí está este personaje que tiene mucho para enseñarnos y no hay que juzgar, así como, como tú lo dices, hay razones, hay motivos que pues hay que entender y ahí es que ayudar a este tipo de personajes. Y seguiremos conectados a ver cómo es la resolución de esta historia maravillosa, Cami. Mi Doc, yo quiero que compartas con nosotros redes sociales para que las personas que estén tal vez atravesando por una situación de trastorno alimenticio se puedan conectar contigo y poder tener una mano amiga en este proceso. Claro, me encuentran en Instagram como @DRA, de la abreviatura de doctora, Jimena Mayorga, con J. Y en mi página www.drajimenamayorga.com. Redes Ahí sociales. siempre estoy contestando. Redes sociales, Camila. Bueno, en Instagram, Camila Jurado P, en TikTok también, y en Twitter es Camila Jurado 05. Muy bien, pues ahí está, esta entrevista diferente, muy propositiva, con buenos mensajes. Gracias, doctora, gracias, Cami. Siempre bienvenida para hablar de estos temas. Ustedes han sido honestas, les agradecemos que hayan abierto su corazón a hablar de estos temas que son álgidos. Muchas gracias y se merecen un bravísimo para la doctora Jimena Mayor y para la guapísima Camila Jurado.